Vamos a resolver acá, en este video, el ejercicio 3, era básicamente de análisis de funciones. En el inciso A se les presentaba un enunciado, ¿sí? Como para ustedes introducirlos más a cuestiones económicas, ¿sí? Que puedan ver bien dónde podemos llegar a aplicar todo esto que nosotros estamos viendo, para qué queremos ver y analizar una función, porque hay distintos, obviamente, fenómenos económicos que ustedes sabrán se comportan de diferente manera, ¿sí? Algunos crecen, otros decrecen, o, como bien les decía, el enunciado les hablaba de que el precio de los alimentos estaba creciendo a tasa creciente y que sin embargo el desempleo crecía, pero a una tasa cada vez más lenta. Entonces nos pedía que nosotros razonáramos, ¿sí? Ese enunciado en términos de derivada, utilizando la concavidad de la función. Obviamente que podemos decir, ambas funciones, ¿sí? Esto es para que uno razonemos intuitivamente el enunciado, y acá tengo, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué nos decía? Que tanto el precio de los alimentos como el desempleo son funciones crecientes, ¿sí? Que a medida que pasaba el tiempo, el desempleo aumentaba y el precio de los alimentos también. Una función creciente es una función que, como ya sabemos, tiene derivada primera con signo positivo, ¿sí? En este caso, cuando aumenta t, que podría ser el tiempo, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, aumenta el precio de los alimentos, ¿sí? Se mueven en el mismo sentido. Lo mismo para el desempleo. Ahora, ¿cuál era la diferencia que marcaba este enunciado? Nos decía que el precio de los alimentos estaba creciendo, ¿a qué? A una velocidad cada vez mayor. ¿Cómo puedo interpretar eso yo? Como un tipo de función creciente de esta forma, ¿sí? Como una función que tenga derivada segunda positiva. ¿Qué me indica esto? Que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad de cambio es cada vez mayor. Fíjense que si trazamos rectas tangentes a la gráfica, la misma se va haciendo cada vez más empinada. Una derivada segunda positiva me dice que la función es cóncava hacia arriba. Por el contrario, me decía que si bien el desempleo estaba creciendo, él mismo lo hacía cada vez más a una velocidad menor. En términos de derivada, puedo pensar que obviamente esta función también es una función creciente, pero una función creciente ¿cómo? Con derivada segunda negativa, ¿sí? Una función cóncava hacia abajo. En este caso, si yo trazo las rectas tangentes, se van haciendo como más aplanadas. La velocidad de cambio, ¿sí? Se va desacelerando. Si bien para ambas gráficas las mismas son siempre crecientes, es decir, transcurre el tiempo, el precio de los alimentos aumenta, el desempleo también aumenta. Sin embargo, el precio de los alimentos está creciendo a una tasa cada vez mayor, ¿sí? Se va acelerando el ritmo al que crecen. Una derivada segunda positiva.
En cambio, el desempleo, si bien crece con el transcurso del tiempo, vemos que tiende a desacelerarse ese crecimiento. En términos de derivada, lo puedo pensar como una derivada segunda negativa, donde la función resulta ser cóncava hacia abajo. ¿Alguna explicación así ustedes deberían, bueno, poder haber esgrimido, ya sea solamente explicando las derivadas, haciendo uso de gráficos, o, bueno, cualquier otra herramienta que se les haya ocurrido, pero en general recuerden siempre a lo que apunta este ejercicio es a que tengamos claro cuándo usamos el criterio de derivada primera y qué nos muestra el criterio de derivada segunda. Siempre derivada primera para ver crecimiento, decrecimiento, ¿sí? Cuando la derivada primera es mayor a 0, la función crece. Cuando la derivada primera es menor a 0, la función decrece. Y cuando es igual a 0, tenemos puntos críticos que son candidatos a ser puntos máximos o puntos mínimos. ¿Qué me dice el criterio de derivada segunda? ¿Sí? Lo que me indica es si la función se acelera o desacelera su velocidad de cambio. Una derivada segunda positiva me indica que la función es cóncava hacia arriba. Una derivada segunda negativa es cóncava hacia abajo. Y cuando es igual a 0, me indica la presencia o no de un punto de inflexión. Esto luego lo tenemos que corroborar. Siempre que la derivada segunda cambie de signo antes o después, voy a chequear que efectivamente haya un punto de inflexión. ¿Sí? Para, bueno, hacer un repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Inciso B me da una función, ¿sí? Un polinomio que es de grado 3, y me pide, bueno, que realice un estudio completo del mismo, 1/3 del cubo menos x al cuadrado menos 3x más 4. Usted me pregunta por el dominio, todos los reales, x no tiene ninguna restricción. Me pregunta acerca de las asíntotas. Asíntotas, tenemos que contestar que no tiene, ¿sí? Por ser una función polinómica. Luego me pregunta acerca de bueno, la paridad de la función. No lo voy a resolver así rápido. Sabemos que una función puede ser par, impar, o bueno, no es par o impar. Lo que no puede ser es par e impar al mismo tiempo. Las funciones pares son las que son simétricas al eje Y. Las funciones impares son aquellas que resultan ser simétricas al origen. Para evaluar si la función es par, tenemos que f de x tiene que ser igual a f de menos x, y para ver si la función es impar, se tiene que cumplir que menos f de x sea igual a f de menos x, o también pueden encontrarlo de esta manera, f de x igual a menos f de menos x, ¿sí? En vez de con el signo menos acá, con el signo menos acá. Es lo mismo, en que llegan al mismo resultado. Evalúen la función en estos puntos, tienen que llegar a que la función no es par y no es impar. Si hay alguna duda, esto es algo bien sencillo, ya lo veíamos de la unidad de funciones, así que no me voy a detener demasiado en este punto. Vamos ahora sí a lo que más me interesa, que es el inciso 4, donde nos pide que busquemos los puntos críticos de la función, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y si hay puntos máximos y mínimos. Entonces, sabemos que
para ver esto tenemos que usar el criterio de derivada primera. Derivamos esta función, bajo el exponente, multiplico por lo que tengo y resto un grado. Bajo el exponente multiplico por lo que tengo. La derivada de x es 1 por menos 3 menos 3. Y la derivada de 4, la derivada de una constante siempre es 0. Puedo simplificar acá. Me queda que la derivada primera es x al cuadrado menos 2x menos 3. Igual, ¿sí? Criterio de derivada primera igualada a 0 para encontrar puntos críticos. X al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer acá? Aplicar bajada. De lo que van a salir dos puntos críticos, menos 1 y 3. ¿Qué hago ahora? Armo la tabla. Tengo que armar los intervalos para ver qué signo tiene la derivada antes y después de esos puntos, y luego concluir cómo se comporta mi función. Entonces, mis puntos críticos, el menos 1 y el 3, tengo que ver cómo viene comportándose la función antes del menos 1. El intervalo es menos 1, menos infinito menos 1. Tengo que ver qué pasa entre el menos 1 y el 3, y tengo que ver qué pasa después del 3 al más infinito. Entonces, en el primer intervalo voy a evaluar mi derivada en menos 2, en el segundo intervalo voy a evaluar mi derivada en 0, y en el tercer intervalo voy a evaluar mi derivada en 4. Siempre tenemos que evaluar el signo de la derivada en números que pertenezcan al intervalo que yo estoy estableciendo. ¿Sí? Ahí se ve mejor, me da borroso. Evalúo mi derivada primera en menos 2. Mi derivada primera es esta, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 3. Base negativa exponente par positivo, 4, menos con menos más, 4, 2 por 3 es 6, 4 más 6 es 10, menos, acá es, menos, acá es un 2, ¿no? Sí, menos 2. Vamos de nuevo. Base negativa exponente par positivo, 4, más 4 es 8, menos 3, 5. Una derivada primera positiva me está indicando que la función es creciente en ese intervalo. Evalúo mi derivada primera en 0. 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 3. 0, menos 3, menos 3. Negativa. Una derivada primera negativa me indica que la función es decreciente en el intervalo. La última, la derivada primera evaluada en 4. 4 al cuadrado, menos 2 por 4, menos 3. 4 al cuadrado es 16, menos 8. 8 menos 3 es 5. Derivada primera positiva de nuevo. Me indica que la función empezó nuevamente a crecer. Y ahora sí. Si la función venía creciendo, tocó ese punto y empezó a decrecer, es porque este punto es un punto máximo. Si la función venía decreciendo, tocó ese punto y volvió a crecer, es porque este punto es un punto mínimo. Una vez que encuentro estos puntos, ¿sí? De nuevo, yo acá tengo que en x igual a menos 1 tengo un máximo, y que en x igual a 3 tengo un mínimo. Tengo que ir a ver qué valor toma y, ¿sí? Cuando x vale menos 1 y cuando x vale 3. Vamos a pasar en limpio esto para que después nos ayude
la gráfica. Esto también lo voy a borrar, después lo vuelvo a derivar. Entonces dijimos que la función de los intervalos de crecimiento de la función estaban en menos infinito menos 1 y del 3 en adelante, que la función decrecía entre el menos 1 y el 3, que teníamos un primer punto, un punto que resultaba ser máximo en menos 1, ustedes reemplazan, ¿dónde reemplazan siempre? En la función original. Les tiene que dar que este máximo está en 17 tercios. Acá tengo el máximo. Y en el punto B es donde tengo el mínimo cuando x vale 3 y vale menos 5. Y acá tengo el punto mínimo. Estas son las conclusiones que salen de la tabla. Vamos ahora al criterio de derivada segunda para ver punto de inflexión y concavidad. Lo último, graficar la función. Bien. La derivada primera la borré, me quedaba x cuadrado menos 2x menos 3. Tengo que encontrar la derivada segunda. 2x menos 2 la igualo a 0. 2x igual a 2. En x igual a 1. Tengo, ojo acá, un posible punto de inflexión. Lo que tengo que hacer ahora es ir a corroborar que x igual a 1 sea efectivamente o no un punto de inflexión. Para eso tengo que ver el signo de la derivada segunda antes y después de ese punto. Entonces, tengo mi posible punto de inflexión en x igual a 1. Tengo que fijarme los intervalos antes del 1 y después del 1. Voy a evaluar mi derivada acá en 0 y acá en 2. La derivada segunda, evaluada en 0, 2 por 0 menos 2 menos 2. Derivada segunda negativa me indica que la función es cóncava hacia abajo. Evalúo la derivada segunda en 2. 2 por 2, 4, menos 2, 2. La derivada segunda resulta ser positiva, lo que me está indicando que la función ahora es cóncava hacia arriba. Y que entonces, efectivamente, en x igual a 1, tengo un punto de inflexión, es decir, aquel punto donde la función cambia su concavidad. Vamos ahora a graficar esta función con todas estas cosas que estuvimos viendo. Bien. Esta función cortada al sí, era un tercio. Entonces, cuando x valía 0, iba al 4. Bien. Decíamos que teníamos nuestros puntos críticos en menos 1, por ejemplo acá. Más o menos así. Mi máximo. Le habíamos puesto el punto A y resultaba estar en 17 tercios.
Después teníamos el mínimo en, voy a crear un poco la gráfica, en x igual a 1 teníamos el punto de inflexión, ¿sí? Me faltó buscar en cuánto va ahí, cuando la función vale 1. Bueno, calcúlenlo, más o menos tiene que estar por acá. Acá está el punto de inflexión, acá tenemos el otro punto crítico en x igual a 3. Yo la voy a ir graficando para que me vaya quedando bien. Acá cambia la concavidad, así. Este era el mínimo. Y acá cambia la concavidad y empieza a ser cóncava hacia arriba. Bueno, acá lo podemos mejorar un poquito. Esta concavidad que se note bien, que es cóncava hacia abajo. Esta sería la gráfica así de la función. A ojo, ¿no? Donde tenemos el punto máximo, tenemos el punto mínimo. Acá tengo el punto de inflexión. Es lo que vemos, que todo acá, la función es cóncava hacia abajo, ¿sí? ¿Ven la curvatura de la panza? A partir del 1 la función cambia su concavidad y empieza a ser cóncava hacia arriba. La función es creciente hasta el menos 1 y luego del 3 en adelante, y que entre el menos 1 y el 3, ¿sí? Este tramo que está acá, la función es decreciente. ¿Sí? Más o menos todas estas cosas son las que fuimos marcando en la tabla. A esto deberían llegar. Siempre recuerden poner los ejes X e Y, y no mucho más que eso, sigue el ejercicio. Grafiquen bien marcando la curvatura de la función, ¿sí? Siempre la gráfica de la función tiene que estar en línea con lo que venimos poniendo en la tabla. Entonces, márquenlo bien, así parezca un poco exagerado, para que uno pueda ver bien que acá la función cambia su concavidad, así que la panza de la función pasa a mirar hacia otro lado.